tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Central Electoral para platicar con una mujer impulsora de los derechos político-electorales de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y que se ha desempeñado durante los últimos 9 años como consejera del Instituto Nacional Electoral. Claro, estamos hablando de la consejera Adriana Fabela, quien es doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. También es autora del libro Teoría y Prácticas de las Nulidades Electorales y es coautora de muchos otros más libros, además de que cuenta con más de 400 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionados con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral, no solo en México, sino también en otros países de América Latina. A partir del 4 de abril del 2014, fue designada como una de las integrantes del primer Consejo General del entonces recién creado Instituto Nacional Electoral y también quien llegó con una nueva encomienda de implementar una nueva reforma electoral. Consejera, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias, Caro, por la posibilidad de estar aquí platicando con ustedes y de verdad, bueno, pues es un honor estar aquí. Y sí, llegué en el 2014, efectivamente, cuando se acababa de reformar la Constitución y la ley para crear un nuevo sistema nacional electoral. Y al principio, bueno, pues fue bastante complicado porque teníamos que asumir más de 75 facultades novedosas para el INE ahora, antes IFE, y fue pues muchísimo trabajo ver cómo íbamos a hacer todas esas actividades y fue pues una tarea bastante complicada, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo más importante es el tema de la redistritación, ¿no? Por ejemplo, teníamos entidades federativas donde llevaban años sin hacer la distritación y hay que recordar que la distritación nos sirve para poder escoger a las personas que van a ser diputadas, ya sea a nivel local o a nivel federal. Y en algunas entidades federativas tenían 20, casi 30 años sin hacer la distritación. Entonces, imagínate, no estaban actualizados esos datos y tú no podías de verdad saber si la persona que estaba como diputada representaba a la población que estaba ahí y que fuera equilibrada con los otros distritos electorales, ¿no? Eso, o por ejemplo, credencializar desde el exterior, ¿no? A las personas que viven o que residen en el extranjero, la designación de las y los consejeros de los OPLES, institutos electorales locales, que también se tuvo que diseñar todo un procedimiento para poder llegar a esa designación, ¿no? Donde es algo muy objetivo. Por ejemplo, tenemos un examen de conocimientos, se tiene que hacer un ensayo de manera presencial, la valoración curricular y las entrevistas, que es muchísimo más objetivo que muchos procedimientos que se llevan a cabo en este país para la designación de los cargos de distintos funcionarios a nivel público. Entonces, hicimos muchísimas cosas, la verdad, y creo que la mayoría de ellas ha salido muy bien. La cuestión de la fiscalización en todo el país, que también es una tarea monumental, entre otras cosas. Entonces, sí fue complicado llegar al principio y hacer que todas estas cuestiones que estaban en la reforma se volvieran una realidad, ¿no? Y creo que ese fue el gran reto del Consejo designado en el 2014. Consejera, también llegaste en un contexto muy diferente, ¿no? Empezábamos a hablar a lo mejor de estos temas de paridad. El Consejo en sí mismo no estaba conformado de forma paritaria. Eras una de las 3 mujeres en ese momento en la herradura. Y llegaste a impulsar este tema de las acciones afirmativas, ¿no? Un tema que nuevo en ese momento y que hoy parece ya parte de nuestra cotidianidad. ¿Cómo has visto tú este cambio o esta evolución a través de los años para las acciones afirmativas? Pues mira, fue muy interesante porque efectivamente, como tú dices, teníamos de los 11 integrantes, solamente 3 mujeres, Betty Galindo, Pamela San Martín y yo, y los demás hombres, ¿no? Pero bueno, siempre encuentras a hombres que también son aliados y se formó el primer como grupo de trabajo en cuestiones de paridad de género para poderla implementar. Trabajamos muy de la mano con la sociedad civil, venían las personas que forman parte de los grupos de mujeres que impulsan la paridad, la no violencia, ¿no? Contra las mujeres, entre otros temas. Y fue, pues, al principio fue difícil, lo tengo que reconocer, porque había estas resistencias, ¿no? O sea, decían, bueno, a ver, pues ya está la paridad como principio constitucional, sí, pero una cosa es que esté ahí como principio constitucional y cómo lo hago que se haga una realidad. Entonces, partíamos de la base de que postular en la mitad de las candidaturas a las mujeres no era suficiente.
sino que teníamos que hacer, por ejemplo, estos bloques de competitividad. Acuérdate que es alto, medio, bajo, y que se postularan hombres y mujeres de manera paritaria en cada uno de ellos, y no como antes sucedía, postuladas mujeres, pero sí, en todos los distritos perdedores, ¿no? Entidades federativas perdedoras. Para que nunca ganara nada, Para que nunca ¿no? nadie Sí. ganara nada, ¿no? Pero eso sí cumplían con lo que decía la ley. O por ejemplo, obviamente exigir que las personas fueran del mismo género, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se permitió también que una fórmula integrada por hombres, o sea, un hombre propietario también podía tener una suplente mujer, así se renunciaba el hombre, pues podía subir una mujer, sí, y no había ningún tipo de problema, entre otras circunstancias, ¿no? Luego ya se empezó a exigir que las listas de representación proporcional, también se iniciaran con mujeres, porque no llegaban también las mujeres por esa vía, porque los partidos siempre iniciaban sus listas con hombres, entre otras circunstancias, ¿no? O, por ejemplo, luego lo de las gubernaturas, ¿no? La paridad en las candidaturas a las gubernaturas, pues eso ya se fue exigiendo a lo largo de los años, porque al principio, como nada más éramos 3 mujeres, por más que quisiéramos estar apoyando todas las cuestiones de la paridad y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues era un poquito difícil, porque no tenías todos los votos, no tenías todo el apoyo. Y obviamente en cuanto fueron llegando más compañeras mujeres, fue un poco más fácil ir haciendo ese tipo de acciones, porque yo les decía, por ejemplo, en la cuestión de la gubernatura, ¿no? Primero las mujeres nos pusimos de acuerdo, que ya éramos 5, con esta última integración que se dio en el 2020, y entonces nada más necesitábamos un hombre aliado. Entonces fuimos con ese hombre aliado y le dijimos, oye, a ver, queremos hacer esto, ¿te unes con nosotros? Sí. Bueno, y a partir de eso, entonces ya empezamos a hablar con los demás compañeros y les dijimos, ya tenemos 6 votos. Tú sabrás cómo quieres. ¿De qué lado de la historia quieres estar? ¿De qué lado de la historia quieres estar, no? O sea, de la paridad de género y impulsando la posibilidad de que las mujeres lleguen a las candidaturas, a las gubernaturas, de ahí al cargo de elección popular. O no, ¿no? Pero fue más fácil hacerlo. Pero cuando éramos 3 era un poquito también como difícil, ¿no? O sea, lo del grupo de trabajo me acuerdo que Benito Nassif sí me apoyaba con todo y algunos otros compañeros, pero muchos era así como, ¿pero por qué haces eso, no? O sea, ¿a quién le importa, no? O cuando estábamos hablando también, por ejemplo, de las nuevas masculinidades. Entonces, haciendo unas expresiones un poco como raras de que, ¿qué es eso? ¿Por qué nos quieren cambiar? O sea, no es que te queremos cambiar, queremos que incluyas a las mujeres en tu actuar día a día, claro, y que no estés permitiendo actos de violencia, ¿no? Consejera, ya 9 años de toda esa lucha y de todo ese esfuerzo, ¿ha valido la pena? Digo, hoy el Congreso es paritario, hay más mujeres en las gubernaturas, pero todavía tenemos una agenda pendiente. ¿Pero todo este esfuerzo ha valido la pena? ¿Ha sido suficiente? Mira, yo creo que sí ha valido la pena. Si me dices que si me preguntas si me siento totalmente satisfecha, te diría que no, porque una cosa es la cuestión numérica y en eso, Carolina, creo que hemos logrado muy buenos números, ¿no? Tenemos la paridad en la Cámara de Diputadas y de Diputados, la paridad en el Senado de la República, y eso es algo nunca visto, y esto nos ubica a nosotros, México, como en el 3er o 4.er lugar a nivel internacional de presencia de mujeres en los congresos nacionales, y eso es un logro muy grande. También somos de los pocos países del mundo que tenemos regulada la violencia política contra las mujeres en razón de género, y eso también es un orgullo para nosotros como mexicanas y mexicanos. Pero obviamente no bastan los números, ni basta que tengas una regulación, sino que tienes que ir cambiando también una realidad concreta, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría que las mujeres que son legisladoras también estuvieran presidiendo las comisiones que son importantes, ¿no? Como la de presupuesto, que tengan que ver con gobernación y puntos constitucionales, donde se toman decisiones realmente muy importantes, ¿no? Pero la mayoría de las veces se les manda a aquellas comisiones que tienen que ver con el cuidado de la familia, claro, de los hijos, que es lo que tradicionalmente se nos ha asignado como papel a las mujeres. O, por ejemplo, me encantaría ver a mujeres en las juntas de coordinación política. Y creo que no hay una, o creo que nada más hay una en este momento, una mujer en las juntas de coordinación políticas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y ahí es donde también se toman las decisiones políticas más importantes, ¿sí? Entonces, numéricamente hemos avanzado muchísimo, sí, y no hay que dar un paso atrás, ¿sí? Pero necesitamos que las mujeres, su presencia ahí realmente
tenga una influencia, estén en la toma de las decisiones y cada vez también ellas tengan una agenda de género, porque yo digo que es la oportunidad histórica que tenemos las mujeres que llegamos a un cargo importante para hacer algo por las propias mujeres. Entonces creo que eso no lo han aprovechado tanto. Si lo hubieran aprovechado no tendrían tanto problema, por ejemplo, para las guarderías, ¿no? Los apoyos para los refugios para mujeres que son víctimas de violencia, entre otras circunstancias. Pero Consejera, pero no solo has estado en temas afirmativos, bueno, incluso en los de para apoyar a las personas con discriminación. Recuerdo que estuviste en la ONU enseñando este modelo novedoso que el INE implementó pues, para las personas en silla de ruedas que no ven. Son, creo que grandes aportaciones tuyas para la institución electoral, pero ¿tú cuál considerarías que fue como tu principal aporte? ¿Cuál fue el elemento que imprimió el sello de Adriana Favela en el instituto? Pues mira, yo creo que, o sea, son varios, ¿no? Por ejemplo, del tema de las mujeres, obviamente apoyarlas, ¿no? Y estar ahí con la lucha, inclusive también viendo las cuestiones de violencia política mucho antes de que existiera la reforma a nivel constitucional y legal que ya se da en 2020, ¿no? Y creo que eso también fue algo bastante bueno porque empezamos a abrir los caminos para que las mujeres pudieran denunciar la violencia política contra las propias, pues, en su contra, perdón. Luego, creo que lo de las acciones afirmativas también fue una lucha muy importante porque te empiezas a involucrar, te lo juro, con las personas y con los grupos en situación de vulnerabilidad y te das cuenta de sus necesidades y de que puedes hacer algo como funcionaria pública. Entonces, yo trabajé muchísimo con las personas con discapacidad y eso me deja grandes enseñanzas. Te lo juro que creo que fue de lo más hermoso que me pudo pasar porque era como olvidar un poquito toda la cuestión política y todo esto donde luego nosotros estamos metidos como consejeras y consejeros electorales y dedicarte realmente a una tarea muy, muy bella de estar apoyando a la gente. Se hicieron muchos simulacros, se hicieron muchas reuniones donde, fíjate, hoy, por ejemplo, ¿sí puedo decir la fecha? Sí, claro. Que es 21 de marzo. Hoy es el Día Internacional de las Personas que tienen el síndrome de Down. Y me acuerdo que nosotros hicimos hace algunos años un evento precisamente con personas con síndrome de Down. Y estaban sentadas en la mesa y allí estaban ellas hablando. Y estaba ahí Lorenzo Córdoba como presidente del INE, estaba el entonces presidente del Tribunal Electoral, estaban otros magistrados y yo. Y entonces las mujeres, o sea, las mamás de las personas que estaban ahí, se levantan y me decían, jamás en mi vida me podía imaginar que mi hija o mi hija estuviera aquí en una reunión con el presidente del INE, el presidente del Tribunal Electoral, y estuvieran ustedes tomando nota y dando soluciones a los problemas que ellos están planteando, ¿no? Entonces, imagínate abrir ese espacio para la gente, porque creo que algo muy importante del INE es que tiene que ser un INE totalmente ciudadano y tenemos que abrir los espacios para que la gente se exprese. Y creo que eso fue algo que a mí me llenó muchísimo. Y lo mismo hicimos con las personas, por ejemplo, de la diversidad sexual, cuando aprobamos el protocolo, claro, ¿no? Para que ellas pudieran votar con independencia de su expresión de género en ese momento, ¿no? También se trabajó mucho con las personas indígenas, con las personas migrantes, y también de las personas afromexicanas. Y tenemos acciones afirmativas en esos temas. Y además también de esta cuestión de las acciones afirmativas de las mujeres, creo que en mi caso también he aportado en la cuestión jurídica, ¿no? Porque, bueno, mi formación es jurisdiccional, yo he sido ya magistrada, ¿no? Electoral. Entonces también como que mi misión cuando llegué aquí era, voy a buscar que los acuerdos sean lo más claros posibles. Lo más rápido. Los más rápidos. Esa era tu preocupación. Mi preocupación. Y también que estén muy bien explicados para que también cuando se vayan a las impugnaciones, que todo el mundo tiene derecho a impugnar, pues pueda haber un resultado favorable. Y la verdad es que yo creo que lo hemos logrado. Porque fíjate, hemos emitido más de 7,000 acuerdos en estos 9 años. En la mayoría no son impugnados. Se impugna aproximadamente un 30%. Y de ese 30% que se impugna, se modifica o revoca un porcentaje de verdad muy mínimo. Y ya de manera global, lo que vemos es que el 95% de los acuerdos y resoluciones del INE quedan firmes. Y yo te puedo apostar que ninguna otra autoridad del Estado mexicano tiene ese nivel de calidad en su trabajo. Claro, nos han revocado a lo mejor decisiones que han sido pues bastante... Un poco más mediáticas. Mediáticas, claro, ¿no? Pero realmente la verdad es que la mayoría son ratificadas, ¿no? Y justo aquí entran pues todas pues esas áreas en las que has participado, ¿no? En la fiscalización, en el área de quejas.
no nada más han sido este tema de las acciones afirmativas ni del apoyo a estas personas o estos grupos vulnerables. Pero quédense con nosotros, ahora que regresemos, la consejera nos va a platicar también de todas esas aportaciones y ese trabajo que ha realizado a lo largo de 9 años en otras esferas aquí del instituto. Quédense con nosotros, regresamos. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso Porque mi voto Es mi voz en México. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Central Electoral, donde estamos platicando con la consejera Adriana Favela a 9 años de su llegada al Instituto Nacional Electoral y donde pues nos ha dado un gran detalle de todas las actividades y acciones que ha venido encabezando, que ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Y nos quedábamos, consejera, justo en esta parte jurisdiccional, ¿no? Todo este trabajo que has desempeñado y desarrollado pues desde la Comisión de Quejas, desde la Comisión de Fiscalización, hace unos minutos, ¿no? Más de 700 sesiones de quejas. Es una de las comisiones, yo creo que más trabaja, que más demanda requiere, que más pues tiempo y compromiso, porque recuerdo que en proceso electoral había días que mañana, tarde y noche había sesiones, ¿no? Sí, así es. Sí, o sea, tenemos más de 700 sesiones en la Comisión de Quejas y que la he integrado en estos 9 años. Y la he integrado precisamente por mi formación jurisdiccional, ¿no? Como que es lo más parecido claro, a lo que yo hacía antes como magistrada. Y la verdad es que ha sido pues también algo súper interesante, Caro, porque hemos tenido que resolver cosas que nunca se habían dado, ¿no? Entonces, acuérdate que nosotros en la Comisión de Quejas nos pronunciamos si procede o no una medida cautelar, y eso es algo súper interesante e importante porque tú puedes determinar que un spot en radio y televisión ya no se difunda o que, o sea, pedirle a un funcionario público que ya no dé determinada información o no. Y se logró una decisión histórica, ¿no? Suspenderle un año al Partido Verde Ecologista su pauta por estas irregularidades. Eso creo que marcó un antes y un después. Claro, nada más que en esta cuestión del Partido Verde, acuérdate que se le sancionó, Caro, por las dos vías. Desde el punto de vista de las quejas, de quejas, nosotros, tanto en el 2015 como en el 2021, obligamos a que esos mensajes que estaban hechos por los influencers o personas importantes se quitaran de las redes sociales, ¿no? Pero también, o sea, desde el punto de vista de fiscalización en el 2021 logramos imponerle al partido pues una sanción de aproximadamente como 40 y tantos millones de pesos, más la suspensión que tú decías del año de un año de su prerrogativa en el tiempo ordinario. Y creo que esto, aunado a lo que ya hizo la Sala Regional Especializada de imponerle como 110 millones de pesos o 118 millones, que en total son como 159 millones entre lo que impuso el INE desde fiscalización más lo de la Sala Regional Especializada por la violación a la veda electoral, yo creo que ya tiene que ser una sanción lo suficientemente importante para que ya no se vuelva a repetir este tipo de conductas, aunado a la suspensión de su tiempo y radio y televisión por un año. Porque también, fíjate, en el 2015, que habían hecho más o menos lo mismo, sí, claro. La Sala Regional Especializada en aquel entonces les impuso 7 millones de pesos. Entonces, digo, yo no tengo esa cantidad de dinero, pero para un partido, político, claro que no es una cantidad importante, ¿no? Entonces, ahí también yo sí insistí mucho en que se actuara rápidamente. En ese momento yo era presidenta de la Comisión de Fiscalización en el 2021 y les dije, bueno, a ver, denme vista y vamos a verlo desde el tema de fiscalización en relación con el beneficio obtenido.
Claro. ¿sí? Porque si te vas a preguntarle a todos los influencers, que eran como 100, vas al Partido Verde, si habían contratado este tipo de mensajes, te van a decir que no. Pero lo cierto es que hubo un beneficio, ¿no? Entonces, creo que eso también fue muy interesante. O, por ejemplo, también hemos hecho otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista también de fiscalización, estar sancionando al Partido del Trabajo por esta cuestión que hubo en relación con los CENDIs, un desvío como de recursos desde el Estado de Nuevo León, que ellos recibían un dinero y luego lo mandaban a otras entidades federativas y que realmente era para los CENDIs, ¿no? Entonces sí hemos tomado como decisiones que son muy importantes, pero lo más también relevante es que han sido confirmadas por la Sala Superior. ¿Sí? Porque entonces quiere decir que esa decisión jurídicamente tenía un sustento jurídico. Y te decía que también desde el punto de vista de quejas hemos hecho un gran trabajo, todas las personas que hemos integrado durante estos 9 años esa comisión, y también tenemos casi un 95% de acuerdos confirmados. De hecho, te voy a decir una cosa, es algo muy curioso. La comisión de quejas como que coincide más en sus criterios con la propia Sala Superior, más que en la Sala Regional especializada. O sea, a lo mejor la Sala Regional no lo ve como ustedes, pero la Sala Superior dice que sí, estuvo bien el criterio que originalmente había tomado. Sí, entonces es muy interesante también eso porque, bueno, ahí bajamos, te decía, promocionales de radio y televisión, vemos también cuestiones que tienen que ver con las redes sociales y eso también creo que incursionar en ese espacio es algo también muy importante porque luego la gente dice, es que no se puede hacer nada. No, claro que se puede hacer algo. Mientras tú tengas evidencias que un mensaje que está ahí tiene, por ejemplo, elementos que pueden ser de violencia política contra las mujeres en razón de género o que estén discriminando algún grupo o que tenga también hasta un discurso de odio, por ejemplo, te pueden bajar, ¿no? Aunque sean redes sociales, y la verdad es que también ahí ha ayudado mucho estos acuerdos de entendimiento que tenemos con Facebook, Twitter, ¿no? Google, entre otras plataformas. Entonces, creo que eso también ha sido algo bastante interesante, ¿no? Y, por ejemplo, yo siempre estoy así como apurando las áreas de que tenemos que hacer las cosas así súper rápido, porque también creo que tenemos que actuar con muchísima oportunidad, porque si no tomas esa posibilidad de actuar, entonces ya después se diluyen las cosas, ¿no? Como te decía en fiscalización en respecto de los influencers del Partido Verde, decía, ahí hay un beneficio, hay que cuantificarlo y hay que hacer algo, ¿no? Y lo hicimos. Claro. Oye, consejera, y creo que también este tema, recuerdo desde que tú llegaste al instituto estabas muy preocupada por resolver todos estos pendientes que había con la sala especial, ¿no? Todos estos asuntos que de alguna manera estaban en un stand-by, que no se habían tramitado en esta segunda instancia de tomar los acuerdos o que la sala había mandatado. Recuerdo que era algo que tú le dabas mucho énfasis, como a todos estos procedimientos y a todo este robustecimiento de pues los criterios o los elementos que se deberían de considerar en las decisiones. ¿Tú crees que hoy, a 9 años, estamos como en un punto más sólido de lo que estaba el recién nacido Instituto Nacional Electoral? Sí, yo creo que hemos evolucionado muchísimo porque precisamente ya se implantó una manera de trabajar, ¿no? Tanto en la unidad de lo contencioso electoral, también más o menos en fiscalización, ahí nos cuesta un poquito más de trabajo, pero bueno, ahí la llevamos, pero por ejemplo también en prerrogativas, ¿no? Cómo hacer la revisión de ciertos documentos, cómo estar revisando las candidaturas. Entonces, aquí se han tenido que implementar una serie de procedimientos que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, yo he estado siempre muy al pendiente de que se cumplan con las sentencias del Tribunal Electoral, ¿no? Yo la verdad es que de repente cuando me di cuenta que teníamos como 1000 sentencias sin cumplir, casi me da un infarto. Y entonces yo cada cierto tiempo estoy insistiendo en ese tema. También, o sea, que se sacaran los procedimientos que ya se tenían ahí desde hace muchos años, porque si no, opera la caducidad, ¿no? Entonces ya no puedes actuar como autoridad, aunque haya habido algún tipo de irregularidad. O, por ejemplo, ahorita estoy con una lucha muy fuerte en relación con el tema de fiscalización, donde yo noto un problema muy grave, en el sentido de que el área de fiscalización, por ejemplo, no resuelve las quejas que hay respecto de candidaturas ganadoras por presunto rebase de topes de gastos de campaña, y los estamos resolviendo el mismo día que toman posesión del cargo o después. Entonces, pues tú ya en ese momento ya lo que resuelvas de verdad es que ya no sirve de nada porque
tú ya no vas a poder hacer que esa persona, si rebasó los topes de gastos de campaña, deje ese cargo porque ya lo asumió. Y es una regla que está en el derecho electoral. Tú tienes que resolver todo lo que tenga que ver con una elección antes de que tomen posesión del cargo. Y a veces creo que ahí hemos estado nosotros fallando, ¿no? Pero bueno, el chiste es también de que, bueno, sí tenemos mucho trabajo, pero hay que organizarse de mejor manera. ¿Yo qué haría, por ejemplo? Pues yo haría algo así como, me fijo en las quejas que tienen que ver con las candidaturas ganadoras y también con las que hayan tenido una diferencia de votos entre primero y segundo lugar de un 5% menos, porque ahí es donde yo tengo el riesgo de que si hay un rebase de topes de gastos de campaña se pueda anular la elección. Entonces eso lo tengo que sacar lo más rápido posible, ¿no? Entonces creo que ahí también podemos hacer algo si nosotros nos apuramos a resolver estos temas. Y ya también hay quejas del propio Tribunal Electoral y de los tribunales electorales locales, porque entonces afectas todo el sistema electoral. Claro, retrasas todo ese trabajo. Claro, ¿no? Entonces es una cuestión que hay que estar todos los días como concientizando, ¿no? Bueno, consejera, y ahí viene, pues, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que viene? Digo, tú estás próxima a concluir, pero todavía se queda mucha gente que ha trabajado contigo, que reconoce tu trabajo, tus contribuciones, pues todo este corazón que le pones a muchas cosas. ¿Qué mensaje les dejarías a todas estas personas? Pues mira, yo primero decirles que ser parte del Instituto Nacional Electoral es un orgullo y creo que es pues la tarea más importante que yo he tenido que desempeñar en mi vida profesional y que obviamente me siento muy orgullosa de ser parte del INE y de estar aquí como consejera electoral y que aunque yo deje de ser consejera electoral, siempre me voy a sentir orgullosa de esta institución y que la gente recuerde que esta institución se ha formado gracias al trabajo que ellas han aportado, ¿no? Entonces, que todas las personas son valiosas, obviamente desde los consejeros y consejeras que vamos y venimos, porque además pasamos por institución por un periodo pues, máximo de 9 años, pero tenemos gente que ha estado aquí desde el primer día, que era IFE, ¿no? Y que continúan con su misión dentro del INE. Entonces, creo que estas personas son las que realmente han formado esta institución y se tienen que sentir muy orgullosas, que no pierdan ese sentido de pertenencia y que también tengan la claridad de que yo confío en que esta institución y su gente va a poder enfrentar todos los retos, inclusive la propia implementación de la nueva reforma conocida como Plan B, de la mejor manera posible, porque obviamente son personas que quieren a la institución, comprometidas con la democracia, pero sobre todo también comprometidas con México. Entonces, lo van a hacer de la mejor manera posible y bueno, y seguramente vamos a tener esta institución para muchos años más porque es un patrimonio de México, de nuestro país y de las personas que queremos obviamente a nuestro país, a México, y queremos que siga avanzando. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, que tienen que seguir adelante, que no desistan y que hagan su trabajo pues, con todo el profesionalismo, con todas las cuestiones técnicas que las saben bien, pero también con todo el corazón. Eso es lo consejera, que se necesita. Y para Adriana Favela, ¿qué sigue? ¿Qué viene en el futuro? Pues bueno, pues mira, no tengo una bolita mágica, pero bueno, yo creo que, o sea, como ya llevo 28 años en la materia electoral, pues seguramente voy a estar pues, relacionada con este tema. Me encantaría seguir dando cursos, por ejemplo. He estado insistiendo también mucho de estar involucrando a las personas jóvenes y he estado dando en los últimos meses cursos en universidades, pero dándoles la palabra a ellos, para ¿no? empoderarlos. A las personas, ¿no? Para empoderarlos y tienen muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, eso me gustaría seguir haciéndolo, ¿no? Ya sea pues, con las propias universidades, con los OPLES, con el propio INE. Creo que la cuestión de ir fomentando una ciudadanía y que hacerles notar que la democracia está presente en todos los aspectos de tu vida. Porque a veces pensamos que nada más es ir a votar. Y no, la democracia es desde cómo yo decido en relación con distintos aspectos de mi vida, de cómo me voy a vestir, qué voy a comer, con quién me junto, con quién no, qué hago, ¿no? O sea, todo eso es ir tomando decisiones. Y claro, las decisiones, bueno, nos llevan hasta una decisión política que es votar el día de las elecciones, pero estás totalmente involucrado en este tema, porque la democracia tiene que ser un estilo de vida, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo te comportas con las demás personas. Creo que ahorita también hay que hacer mucha conciencia
experiencia en relación con todo esto que se llama como ahora bullying, ¿no? Y que es la violencia entre las propias personas, que de verdad han llegado a grados también que me preocupan muchísimo, ¿no? Y creo que esas también son cuestiones de conciencia. ¿Cómo no puedes tolerar a otra persona que es diferente a ti, ¿no? O cómo puedes ver que están haciéndole daño a alguien y no hacer nada. Claro. Eso de verdad me asusta mucho. Entonces yo sí quiero dedicarme a todo esto que tiene que ver con la capacitación e ir creando más ciudadanía. Un sueño no cumplido, y lo tengo que confesar, es que, por ejemplo, yo digo, el día que el INE o las instituciones electorales tengamos la posibilidad de enseñarle a todas las personas realmente cómo se organiza una elección, qué hacemos, ese día se van a terminar todas las cuestiones que tengan que ver con un posible fraude. Porque cuando tú sabes de la materia electoral, cuando has sido funcionario de casilla, por ejemplo, la gente se da cuenta del gran trabajo del INE y se da cuenta que realmente no se puede hacer trampa, por lo menos no en las casillas, ¿no? Si ya la gente recibe o no recibe dinero por su voto Eso y es se lo deja, diferente. y se lo deja, o sea, se deja que se lo compre, bueno, esa es ya otra cosa, que obviamente no debería de existir. Pero eso creo que tiene que ser como una finalidad que debemos de cumplir en algún momento para que cualquier persona, si tú, Caro, o a quien sea, nos toca ser funcionarios de casilla, también podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero el problema es que no nos involucramos como mexicanas y mexicanos hasta que están las elecciones. Claro. Y es cuando ya nos interesa, o cuando hay problemas, por ejemplo, ahorita que estas marchas, que qué bueno que la gente esté participando, pero es así, bueno, ¿y realmente qué hace el INE, no? O sea, ¿y qué hacen cuando no hay elecciones? Claro. ¿No? Que es o sea, que obviamente tenemos muchas actividades. Entonces creo que ahí es donde nos falta mucho poder insistir con la gente de que la democracia está presente todos los días de su vida y que también las instituciones electorales hacemos actividades todos los días y obviamente también yo insistir en que estas instituciones electorales tienen que estar de la mano trabajando con la gente. Y ahí entra esta construcción de ciudadanía en la que muy seguramente te veremos. Consejera, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un placer haberte conocido, trabajado contigo estos 9 años. Estoy segura que nos seguiremos encontrando en donde sea que te encuentres. Pues gracias, Caro, y de verdad, pues gracias por esta oportunidad de haber estado aquí en el INE. Y bueno, y yo sé que van a seguir trabajando y de verdad es un honor estar integrando esta institución. Gracias, consejera. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Central Electoral, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde podrán conocer pues, las actividades que realizamos como institución en las cuales también ustedes están participando. Gracias y hasta la próxima.